El día le pertenece al Creador. Estoy simplemente creado para extender la voluntad del Creador. Padre, ¿cuál sería una forma maravillosa de pasar el rato hoy? Algunas de esas mentes podrían escuchar. Simplemente pasa el rato en el bosque y escucha a los pájaros. Y así esos seres dedicarán el día a deleitarse tan profundamente como sea posible en la experiencia del canto de los pájaros. Otros escucharán un mensaje diferente y emprenderán lo que sea que se les pida. ¿Por qué? Porque la mente del Creador ya no se resiste. La cordura ha sido restablecida y no hay nada de qué inquietarse. La mente, implicada en el hacer, escucha el impulso de Dios y luego esgrime millones de razones por las que eso no puede ser. Y esas razones siempre tienen que ver con algún aprendizaje que ha tenido lugar en el pasado o con alguna ansiedad sobre el futuro imaginado. En otras palabras, la mente de un hacedor nunca está presente. Está atrapada en la ilusión de la dualidad y no en la realidad de la unidad perfecta. Aquel que sabe es un creador, y un creador está vacío de sí mismo, es decir, vacío del yo que fue fabricado en el error por error. El conocedor de la realidad es la presencia del amor, la espaciosidad a través de la cual el creador extiende su voluntad perfecta. No tiene apegos ni ilusiones, no está gobernado por lo que otros piensan de eso, no está gobernado por lo que él ha logrado en el pasado, ni por lo que percibe que debe tener en el futuro. La mente de aquel que sabe y descansa en la verdadera creatividad simplemente está presente, atestiguando los caminos extraordinarios, misteriosos del amor. Pues el amor permite todo, abraza todo, confía en todo y por lo tanto trasciende todo. Y la paz perfecta solo puede existir donde la mente ha trascendido todos los estados conflictivos de dualidad. La trascendencia no es negación, solo surge a través del abrazo, del permiso, de estar presente. Tu mente es una mente que ha sido sanada. No necesitas sanarla, solo necesitas aceptar que la sanación se ha logrado por la gracia de ese amor que te ha concebido para crear. Eso es lo que quise decir cuando dije que un maestro de Dios solo necesita aceptar la expiación para sí mismo. Ya estoy sanado, es tiempo de irse acostumbrando a eso. Así pues, todas las formas de sanación son simplemente contextos creados por el amor a través de una mente que ha aceptado la sanación. Un contexto creado que le dé a la mente que se percibe a sí misma como no sanada una oportunidad para elegir de forma diferente. Por lo tanto, en este mismo instante deseo crear para ustedes un contexto, una manera de demostrarles precisamente lo que he estado compartiendo con ustedes en esta hora. Pues en este momento, como hermano y amigo que los ama, así como amo a mi Padre, me estoy simplemente permitiendo crear palabras grabadas en una cinta que ayudan a crear un contexto que estoy literalmente observando cómo surge. No lo he planeado, no estoy tratando de hacer que pase nada, estoy permaneciendo en amor. Y desde ese amor estoy recibiendo ahora el pensamiento de la voluntad de mi Padre. Lo observo fluir a través de mi mente hacia el campo de este ser, el que reconoces como este ser concreto. Y es traducido a través de impulsos eléctricos en algo que crea una vibración de las cuerdas vocales, que crea palabras que se graban en una cinta y que escuchan tus oídos, que envían vibraciones a tu mente, cerebro, y que te permiten acceder a él con el yo o ser más profundo que conoce la verdad. Estoy siendo testigo de todas esas cosas, incluso mientras fluyen hacia ti a través de mi mente. Vi esto
en el interior de tu mente. Mi mente ya ha sido sanada por la gracia que me concibió a su imagen. Tan solo necesito usar el poder de esa mente para elegir la paz perfecta de Dios. Y así lo hago, ahora y para siempre. Soy aquel que sabe. Padre, ¿qué crearías ahora como extensión del amor? Y no hagas nada más que observar lo que aparece en tu mente. La sensación que de repente fluye a través de tu cuerpo. Ahí está, un breve ejercicio, un contexto para demostrar cómo funciona todo esto. Sin magia ni peregrinaciones, sin píldoras ni dietas especiales, sin aventuras amorosas, absolutamente nada en especial. Simplemente la presencia de la mente. Y ten por seguro que en ese momento, si realmente estabas unido a esa mente, no tenías ninguna idea en absoluto de ser un ego separado que no conoce a Dios. Eras esa mente involucrada en el proceso creativo mismo. Estabas en tu mentalidad correcta. Y en ese instante eres el conocedor. Y como conocedor eres libre de tener tantos instantes de ese conocimiento como tú desees experimentar. Lección 6. Preguntas y respuestas. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre gozo y placer? ¿Y por qué muchas tradiciones espirituales censuran el placer? Respuesta: esta es una pregunta muy sabia que te has visto impulsado a preguntar en tu afán de ser un creador. Efectivamente hay una diferencia entre gozo y placer. En tu ámbito humano, en el ámbito del cuerpo-mente, el gozo y el placer se confunden a menudo entre sí. Y así la mente se engaña persiguiendo el placer creyendo que encontrará gozo. ¿Cómo distinguir entonces entre ambos? El placer depende de un estado energético específico que pasa transitoriamente por el sistema nervioso del cuerpo. El gozo es una cualidad de reconocimiento en el espíritu o mente profunda o corazón que trasciende toda circunstancia. Una mente despierta puede conocer el gozo en medio de lo que aparentan ser las adversidades de la vida, como por ejemplo, en mi experiencia como hombre, en tu plano, tu mundo diría que mi crucifixión fue una experiencia muy dolorosa. Pasaban muchas cosas en el cuerpo, pero yo estaba en un estado de gozo, no de placer. Cuando bailé, canté, bebí vino y partí el pan con mis amigos, experimenté placer. Es decir, las sustancias alimenticias, la vibración de la música creaban un patrón transitorio de energía en el sistema nervioso que provocaba ciertas reacciones en el interior de la mente, cerebro y en el cuerpo mismo, sensaciones placenteras. Aprendí, porque así se me enseñó, que el placer es exactamente lo mismo en este sentido. Tiene un comienzo y un final, y atraviesa el cuerpo físico, el sistema nervioso y el cerebro. Y eso es todo. Comprendí que el gozo consistía en liberarse de todas las ilusiones de separación. Imagina que en la profundidad de tu mente fuera realmente como un espacioso océano que pudiera albergar todas las ondas que surgen en el interior del campo del cuerpo-mente, sin ninguna resistencia en absoluto, sin verse perturbado en su profundidad. Podría haber una gran tormenta en la superficie, pero la profundidad del océano no se vería alterada. El gozo es una cualidad de discernimiento que se produce a través de la liberación de las ilusiones y de la corrección de cómo piensa la mente y de cómo siente el corazón. El gozo es una cualidad de ser que no depende de salud, ni de enfermedad, ni de dinero, ni pobreza, nacimiento ni muerte, pérdida o ganancia. Ganar algo en el mundo no incrementa el gozo, aunque temporalmente quizás te dé placer. ¿Por qué ciertas tradiciones espirituales han tratado de apartar a sus practicantes de la trampa del placer? Bueno, francamente solo por esto.
porque la mente humana equipara el placer con el gozo, y por lo tanto, cuando las sensaciones no placenteras atraviesan el cuerpo, como las de tristeza, confusión, duda, o la sensación física de enfermedad, la mente quiere salir de ese estado y crear uno diferente. Pero eso es simplemente el ámbito de la dualidad, en el que no hay libertad. El verdadero gozo llega cuando no se rechaza ni se juzga ningún estado transitorio de sensación en el cuerpo, sino que más bien se acoge y se experimenta, porque esa mente comprende que ella no es ese estado, no está limitada ni identificada con el estado transitorio. La mente llena de gozo puede llorar como nadie lo ha hecho antes. La mente llena de gozo puede acoger la tristeza hasta el fondo, con la mayor de las intensidades que puedan imaginarse. La mente llena de gozo es la mente que observa todo, confía en todo, permite todo, abraza todo, trasciende todo. El gozo es pues una cualidad del conocimiento. El placer es un estado fisiológico muy transitorio del cuerpo-mente. ¿Por qué entonces un maestro espiritual diría: ten mucho cuidado, no busques placer? Simplemente porque la mente puede volverse adicta a confundir gozo con placer, y por lo tanto, cuando las cosas no van bien, tratará de recrear un estado transitorio placentero en el cuerpo. Pero lo único que logra con eso es continuar con la rutina de la mente que se identifica erróneamente con el cuerpo. Y eso la mantiene en el ámbito de lo temporal y no de lo eterno. Ahora bien, ¿qué significa que debes rechazar el placer? Absolutamente no. Simplemente no lo persigas. ¿Qué quiero decir con eso? Te he dicho muchas veces que el cuerpo no se puede usar para obtener, solo se puede usar para dar. La mente sanada no necesita usar el cuerpo para conseguir nada, pues ella considera que el cuerpo es simplemente un instrumento transitorio de comunicación. Recibe comunicaciones de otras formas de vida, otros seres, rocas, árboles y seres humanos, el viento, las olas y las estrellas. Y se comunica consigo misma, comunica la mente a través del cuerpo. Por ejemplo, en el ámbito de la sexualidad, muchas personas intentan usar el cuerpo para obtener eso que se llama un estado placentero, porque creen que el placer es lo mismo que el gozo. Pero la mente despierta ya no confunde el gozo con el placer. Permite que los estados placenteros pasen a través del cuerpo-mente, pero solo como un efecto secundario de su decisión de usar el cuerpo para involucrarse en la sexualidad con el único propósito de comunicarse con otro. Te veo en tu perfecta inocencia y quiero celebrarlo al unirme contigo plenamente en lo corporal. Así pues, está involucrada en dar, y los estados placenteros que pueden o no aparecer y que quizá sean siempre diferentes, son solo secundarios. Y después esa mente no se preocupa más, no dice: vaya, no se encendieron todas las luces, campanitas y demás fuegos artificiales que esperaba que hubiera. Simplemente no fue lo que debía haber sido. Este tipo de mente está involucrada en obtener porque necesita placer, pues cree que es lo mismo que el gozo. El gozo es el reconocimiento de que yo y mi Padre somos uno, y en toda situación puedo elegir el amor por encima del miedo. Por lo tanto, efectivamente hay una razón de que muchas tradiciones hayan alertado a sus estudiantes sobre el placer. A menudo eso se ha malinterpretado y ha sobrepasado el punto de su utilidad. Si una mente niega o reprime el placer, eso tiene el mismo efecto que si se hace adicta a los estados placenteros. Pondrá tanta energía para resistirse a un estado fisiológico transitorio como la que pone en buscar estados placenteros. Cualquiera de los dos casos es encarcelamiento. Por lo tanto, no busques el placer, sino más bien busca el reino. Sé la presencia del amor.
Y cuando las sensaciones placenteras transiten por tu discernimiento en el cuerpo-mente, obsérvalas, acéptalas y dalas por terminadas. Y lo mismo con los llamados estados no placenteros, tristeza, ira, miedo, lo que sea que surja, obsérvalos, acógelos, deja que te atraviesen. Continúa siendo la presencia del amor. Recuerda, el cuerpo sencillamente no puede lograr obtener nada. Sí puede ser usado para grandes cosas, la extensión del amor. Y eso de por sí normalmente generará sensaciones beneficiosas, transitorias, placenteras. Recuerda que la paz no es para nada un estado pasivo, sino que es la base, una base muy poderosa, desde la que se acepta en el estanque la piedrita de la voluntad de Dios, y se sabe que es ilimitada para siempre, que tiene todo el poder necesario para hacer lo que se le pida. Una mente así es muy poderosa. Una mente así podría ser extremadamente activa en el mundo. Una mente así permanece en paz. Estate siempre atento a la disciplina de la mente para querer solamente más de Dios. Cuando te abres más a Dios y no esperas a nadie, otras mentes decidirán si están o no dispuestas a soltar lo que les está bloqueando una mayor recepción de Dios. Y entonces serás guiado sobre cómo crear un contexto que permita que esto ocurra. Y no un contexto que lo cause, sino que simplemente les permita a las otras mentes hacer eso. No te apegues excesivamente a la forma o al resultado, sino más bien a la frecuencia en la que se te está permitiendo vivir. Recuerda que todo es perfecto, no tienes por qué preocuparte sobre ser un modelo, ser el orientador. No deberías preocuparte en absoluto por satisfacer a todo aquel que esté buscando a Dios y que se pueda cruzar en tu camino. Más bien, ve en ti mismo si estás soltando las impurezas que bloquean la presencia pura del amor de Dios. Especialismo, egoísmo, negación, miedo o lo que... Pero recuerda, hacer no es lo mismo que emprender la acción. Una mente puede estar implicada en el hacer al abstenerse de emprender una acción. La relación es el más santo de todos los lugares. La relación entre dos seres cualquiera que eligen mirarse el uno al otro, tras haber examinado su interior sin encontrar carencia. Pues entonces pueden mirarse entre sí desde dentro y ver solo perfecta inocencia, solo perfecta paz, solo perfecto amor. Mi confianza en ti, mi lealtad hacia ti es firme. Ningún acontecimiento que ocurra en el ámbito de tu espacio y tiempo puede manchar la lealtad que reconozco en lo más profundo de la verdad que es tu mismo yo o ser. Aquello que es firme, que no cambia, que es inmutable y que no ha conocido cambio nunca. Pues mi lealtad es perfectamente pura, mi confianza en ti es insondable e inconmensurable. ¿Cómo puede ser así? Pues quizá tu mente incluso ahora dice, bueno ya, pero la semana pasada me enfadé un poco con mi pareja y hace 3 semanas me olvidé de pagar aquella chocolatina que me apropié en la tienda. Como soy un ladrón tan horrible, tu lealtad, Jesús, está mal enfocada. Mi confianza en ti surge de mi confianza en mi Padre. Mi confianza en ti surge del conocimiento perfecto de que solamente perteneces a aquel que he llamado Abba. Mi confianza, pues, es la expresión de lo que he llegado a conocer, ya que he mirado en la profundidad de mi propio ser, tanto dentro de mi encarnación física, que se volvió muy célebre, como también desde entonces, cuando descubrí la perfección del amor que impregna todas las cosas y puede ser vista bajo la superficie, a través de las apariencias que los ojos del cuerpo y el sistema de pensamiento del ego
te muestra. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras moras en tu mundo físico, el mayor desafío que tienes, momento a momento, es el de mantenerte vigilante frente a la identificación con la percepción que te dice que has nacido y que has sido concebido como resultado del aparato físico corporal en sí. Es decir, miras hacia afuera a través de un cuerpo y allí es donde tu atención parece estar. Y tu aparato, llamado ojos, te muestra de inmediato un mundo de objetos separados por el espacio. Si te identificas con ese nivel de la percepción, solo puedes concluir que están separados unos de los otros. Entonces, cuando ves los acontecimientos que están sucediendo, es absolutamente imposible ver las sutiles interconexiones entre todos ellos. Caes en la trampa de olvidar que vives en el universo. Y universo significa simplemente una vuelta o una canción, un solo acontecimiento ocurriendo, al igual que un océano es un único acontecimiento expresándose como muchas olas. Así, también sucede lo mismo con todos los acontecimientos en el campo del espacio y del tiempo, en el campo de la materia física, que simplemente surgen de ese único universo. Desde el nivel corporal de la percepción, la mente pensante, en asociación con el cuerpo, crea interpretaciones de lo que ella cree que está viendo. Y ahora tu atención, tu discernimiento está ya alejado doblemente de la realidad. En primer lugar, te has engañado pensando que lo que los ojos del cuerpo te muestran es lo verdaderamente real y significativo. Por ejemplo, amas a alguien. Esa persona está aquí hoy, pero mañana se va. Ves cómo empaqueta sus cosas y su cuerpo se va, y tus ojos te muestran que se ha ido. Entonces la mente dice: ¡ay de mí! He perdido a mi amor. Pero nada de eso es verdad. El alma, un nivel en el cual la realidad es mucho más profunda que en el nivel del cuerpo, nunca puede ir a ninguna parte. Nadie que hayas encontrado o conocido puede estar nunca fuera de tu corazón mediante su propia acción. El cuerpo-mente sí puede irse, pero eso no es lo que saca a alguien fuera de tu corazón. Eso solo lo puede hacer tu decisión de retirar el amor. Es solamente la renuncia al amor lo que crea separación en tu discernimiento. Así pues, ahí estás doblemente apartado de la realidad. En primer lugar, te has engañado al pensar que los ojos físicos te muestran lo que es verdad. Luego sacas conclusiones y creas interpretaciones de los acontecimientos que te muestran los ojos del cuerpo. Esto crea el efecto emocional, que es como un caldo que te atraviesa y que te rodea, y que permanecerá así hasta que sea sanado. El tercer nivel, en cuanto a estar apartado de la realidad, es el truco de la mente, en el que ésta insiste en que sus interpretaciones son hechos. Es a este nivel de la mente al que le pregunté, en un curso de milagros: ¿prefieres tener razón o ser feliz? Pues la felicidad solo puede ser el resultado de una confianza perfecta. Y la confianza perfecta surge de una lealtad perfecta. Y la lealtad perfecta surge espontáneamente en la mente que ha descansado en la entrega o rendición. Hemos hablado de las llaves del reino: deseo, intención, permiso, entrega. En el permiso atraviesas un periodo de profundo deshacimiento, en el cual, en cierto sentido, desconectas el cableado que te ha llevado a insistir en la rectitud de las interpretaciones que tú has creado y que luego has enlazado con los acontecimientos que el cuerpo físico ha percibido. Así pues, a medida que el permiso se perfecciona, uno llega a ver que todo su mundo, todo lo que ha construido, ha sido deshecho. Es decir, tu percepción sobre la creencia, tu percepción sobre la naturaleza del sentimiento, tu percepción de lo que es, ha sido deshecha. La mente es aclarada. Ahora bien, la percepción del cuerpo-mente continúa, por supuesto,
Los ojos físicos parecen mostrarte que ahí fuera hay alguien en otro cuerpo y que hace lo que hace y tú por tu parte haces lo que haces. Así es que no puede haber ninguna conexión. Ese nivel continúa mientras haya cuerpo. Sin embargo, la mente que está sanando no identifica eso como el principal nivel de la realidad. Y así, a medida que el permiso entrega al constructo que ha sido fabricado en la mente y que existe solamente en la mente, se descansa en un permiso sin obstrucciones relativas a cómo el cuerpo-mente va a pasar sus días hasta que vuelve al polvo. Pero ya no hay más engaños, no hay más apegos, no más dejarse llevar por ese nivel de identificación, porque ya no hay más necesidad de identificarse con las interpretaciones. Y ya no hay ninguna necesidad de tener razón. A medida que el permiso se consolida, ocurre algo muy mágico. Está más allá de la comprensión de la mente pensante. El ego nunca podría comprender esto. Es como si algo que existía, porque fue contraído con miedo, muriera y se disolviera como la niebla ante el sol de la mañana, y todo lo que queda es una silenciosa espaciosidad en la que el discernimiento ha sido purificado. Los acontecimientos todavía surgen y desaparecen. Se continúa hablando con los amigos, tal vez como siempre se ha hecho. Se percibe la tendencia del cuerpo-mente a crear interpretaciones, y algunas de ellas son muy necesarias. Esa luz acaba de ponerse roja, interpretaciones que sería conveniente detenerse. Pero ahora hay algo que lo envuelve todo, de modo que lo que surge es considerado, en última instancia, como bastante trascendente, como bastante inocente y como desprovisto de cualquier valor profundo, pues pondrás tu lealtad en lo que has decidido valorar, y en esa espaciosidad, en esa perfecta quietud, en esa profunda paz, la mente o la yoidad se disuelve en la entrega. Todo el que ha despertado sabe exactamente lo que se siente. Cualquiera que haya comenzado a despertar ha tocado momentos de perfecta entrega. Pues en la rendición la mente considera que todas las cosas que surgen y desaparecen son totalmente inofensivas, no pueden tener valor porque habitan en el tiempo. Y las cosas del tiempo son como las olas que surgen del océano, que, como tienen un comienzo, tendrán un final. Y en su comienzo, su final está asegurado. Y solo un tonto brindaría lealtad a aquello que es temporal, transitorio y finalmente insatisfactorio. Pero los sabios de corazón han decidido colocar su valor en lo eterno. ¿Y qué puede ser eterno sino Dios? Y Dios es solo amor. Por lo tanto, en la vía del corazón, en la vía de la transformación y ahora en la vía del conocimiento, todo lo que hemos tratado de compartir contigo, lo hemos compartido deliberadamente para guiarnos a la comprensión de que el amor es lo único que merece ser valorado. El amor es incondicional. El amor simplemente ama para poder morar en su propia naturaleza. Y como Dios es solo amor, a medida que la mente se desenreda a sí misma del nivel perceptivo del cuerpo-mente, de las interpretaciones seleccionadas y creadas en la mente y superpuestas sobre esos acontecimientos, especialmente a medida que ella se desenreda de la necesidad egoica de tener razón sobre sus haceres, aquello que eres, inteligencia pura, pura e infinita, posibilidad creativa, se desvía a sí mismo para pasar a identificarse solo con la valoración del amor. Esto es lo mismo que decir, valoro solamente a Dios. Entonces, el alma vuelve a despertar. Esa gota de luz pura, que es pura inteligencia, el alma comienza a comprender que para conocer a Dios debe ser Dios. Y como Dios es solo amor, el alma desea ser solamente amor. Porque al amar, tal como Dios ama, Dios es conocido. Y cuando Dios es conocido,
el yo o ser es comprendido, constatado y recordado. Y el sueño del soñador es trascendido. Por eso mi confianza en ti es perfecta, pues he llegado a valorar solamente a Dios. Mi lealtad hacia ti, como descendencia de mi Padre, radica en haber recibido esa iluminación para mí mismo, habiendo despertado del enredo, del complejo enredo de las percepciones en el cuerpo-mente, de las interpretaciones que el cuerpo-mente coloca sobre los acontecimientos y del constructo que el ego hace sobre lo que cree que es correcto. Como he disuelto todo esto, permanezco en una devoción pura, solamente a lo que es verdaderamente real y perfectamente incondicional, la presencia de mi Padre, que es lo mismo que la presencia del amor. Efectivamente, entonces, lealtad y confianza. Mira bien para ver a qué has elegido ser leal. Y si es lealtad hacia algo del mundo, en realidad has estado usando la lealtad como una manera de superar el miedo. Piensa sobre ello. A menudo he dicho que lo que no es amor es miedo. En un estado de amor no hay apego, no hay rechazo. No hay obstáculos en la naturaleza de la experiencia del cuerpo. Se entrega al César lo que es del César. Se suda con el calor del verano. Simplemente se está donde se esté. Pero la mente, la esencia de tu identidad es como el amor y todo el resto es superfluo. Y así te encuentras metido en un enredo de acontecimientos llamado espacio y tiempo. Y con esto quiero decir que te encuentras yendo a un trabajo, que te encuentras en una cierta relación tridimensional, pero no te engañes pensando que ese lugar, ese contexto es el todo. Es solo una oportunidad para que puedas ser aquel que ama en medio de ese contexto, simplemente por conocer el amor. Y ya sea la profesión, el compañero, el coche, la flor, el jardín, el barco, lo que sea que comienza en el tiempo y que termine en él, puede llegar y marcharse, pero tu deleite está en amar y acoger y abrazar y ser el campo en el que esos acontecimientos surgen y desaparecen. Si eres leal a una persona, lugar o cosa, mira bien. ¿Subyace a eso un miedo sobre el que no has sido honesto? ¿Estás siendo leal para poder tener la aprobación de esa persona, lugar o cosa y para que se quede contigo y puedas obtener algo que quieres? Pero eso no tiene nada de malo. No pienses que, como vas y dices, sabes, en definitiva es que realmente me gusta este trabajo y los $120,000 al año que me proporciona. Realmente me gusta la sensación de seguridad que me da. No significa que tengas que dejarlo y vivir en la calle sin dinero. Lo que importa es que te vuelves completamente honesto con lo que estás haciendo y retiras la tendencia que la mente tiene a decir, bueno, en realidad estoy en esta profesión porque realmente creo que el producto que hacemos está teniendo un gran impacto en el planeta. Creo que realmente podemos hacer las cosas de forma diferente. Y además, ya sabes, damos trabajo y damos dinero a organizaciones de caridad. Por eso estoy aquí. Oh, absurdo. En el mundo haces lo que haces porque es allí donde has colocado tu valor. Por eso he dicho a menudo, si quieres reconocer verdaderamente lo que idolatras, o a lo que estás comprometido, lo que crees más profundamente, simplemente examina dónde estás, con quién estás, y qué estás haciendo con tu tiempo, y qué sientes sobre eso, honestamente. Aquellos que insisten en lograr dinero para cuando llegue un mal día, están simplemente diciendo, creo que puede llegar un día malo, o a menos que haga algo para evitarlo. Han puesto su confianza en su poder para manipular y usar el mundo para crear lo que ellos perciben que deben tener. Y eso es muy diferente a la confianza de aquel ser despierto en Dios, que sabe que sea lo que sea que surja y desaparezca en el campo del espacio y del tiempo,
es intrascendente, porque esa mente está tan identificada con ser la presencia del amor que el cuerpo-mente podría contraer cáncer mañana. ¿Y a quién le importa? La mente que descansa en libertad ha aprendido a traducir, a transferir la confianza y la lealtad al amor. Esa mente ha llegado a disfrutar de la paz que solo llega con el amor. Pues ¿qué daño puede sufrir la mente que simplemente ama, que lo contempla todo y que lo ve todo en su perfecta inocencia, y juega en el reino proporcionado por su Padre, el reino del cuerpo-mente, el reino del espacio y del tiempo, el reino de la facultad de elegir amor por encima del miedo? La mente que descansa en libertad ha aprendido a traducir, a transferir la confianza y la lealtad al amor. Esa mente ha llegado a disfrutar de la paz que solo llega con el amor. Pues, ¿qué daño puede sufrir la mente que simplemente ama, que lo contempla todo y que lo ve todo en su perfecta inocencia, y juega en el reino proporcionado por su Padre, el reino del cuerpo-mente, el reino del espacio y del tiempo, el reino de la facultad de elegir amor por encima del miedo? Por eso sugerí a mi querido hermano, este simple pensamiento. El sufrimiento procede de estar identificado con la forma, ya sea un cuerpo, una creencia, un contexto de experiencia de cualquier tipo. Pues toda experiencia llega y se va. La liberación y la paz profunda llegan cuando se está identificado con el contenido. Y por contenido, aquí simplemente nos referimos a la matriz o a la fuente, a partir de la cual todas las posibilidades son, de hecho, posibles. Es como el músico que llega a apreciar el campo de silencio a partir del cual pueden surgir en un cierto orden temporal las notas que crean una bella melodía. Si no fuera por ese silencio entre ellas, ninguna canción podría haber tocado tu corazón nunca. La matriz de amor, que es la presencia del Padre, la inteligencia pura, el campo del que surgen y donde desaparecen todas las cosas y que nunca cambia, ese campo es como el lienzo sobre el cual pinta el gran artista. Pero el artista maestro sabe que sin el lienzo no hay nada y por lo tanto honra el lienzo blanco en primer lugar. La lealtad y la confianza son cosas importantes a considerar para reflexionar. Cada vez, y aquí se da un proceso de crecimiento, por supuesto, cada vez que comienzas a entender que aquello en lo que has puesto tu confianza en verdad no puede realmente satisfacer el alma, es como si una estructura se desmoronara. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo en realidad? Tú, como un ser infinito, simplemente has constatado que has sido engañado. Eso es todo. Y le quitas valor a aquello en lo que depositaste tu confianza. Eso lo sientes como un desmoronamiento. Y realmente lo es en el sutil nivel energético que elabora un sistema de creencias perceptivos sobre la naturaleza de la experiencia. Por ejemplo, si uno cree que debe tomar café todas las mañanas para ponerse en marcha y luego, más tarde en la vida, por el motivo que sea, se da cuenta de que no era necesario en absoluto, puede continuar disfrutando de su café, pero ya nunca lo hará por el mismo motivo. Esa estructura de creencias se derrumbará y literalmente verá la vida de forma diferente. Y todos y cada uno de ustedes pueden detener la lectura o la escucha de esto ahora mismo y simplemente reflexionar sobre qué estructuras de creencia se han desmoronado en sus vidas. ¿Acaso eso no ha llevado siempre a una sensación de mayor expansión, de sabiduría más profunda, a un conocimiento más certero? En otras palabras, la vida avanza de la ilusión a la realidad. Y a medida que el alma despierta, literalmente, tiene una sensación de expansión y crecimiento. Pero el crecimiento no tiene nada que ver con un crecimiento del cuerpo, ni con el aumento de la cuenta bancaria, ni con tener más hijos. Todos saben que a medida que la sabiduría vuelve a despertar en la mente, hay una sensación de crecimiento.
y ese tipo de crecimiento se vuelve totalmente tentador para ustedes. Y cuando se vuelven tan amantes de la sabiduría, de la unión perfecta con Dios, que eso es todo lo que les importa, ya están en un 90% libres de la ilusión, y el mundo nunca tendrá poder para atarlos realmente de nuevo. Pongan entonces su atención en el amor que los concibió. Y cuando digo los concibió, no hablo del cuerpo, no estoy hablando de sus historias personales, de su ego. El ustedes al que me refiero existe en el interior y antes de todo eso. Es como si su padre os hubiera creado como el poderoso océano en el cual ustedes han estado, consciente o inconscientemente, haciendo que emanen todas esas olas que se han convertido en sus experiencias particulares como alma. Eso es lo que Dios ha creado. Confíen en aquel que los creó como una fuente infinita de discernimiento, que es perfectamente libre en cada momento de decidir la experiencia que vendrá. ¿Por qué es importante esto? ¿Ves? Tu mundo te enseñaría, y a nivel de la percepción del cuerpo-mente te diría: bueno, deseo tener una experiencia. Acabo de pensar en un cono de helado. Bien, y me he experimentado llevando mi cuerpo a la tienda de helados y comiéndome uno. Ese acontecimiento tiene lugar realmente, pero si miras más de cerca descubrirás que tu experiencia es el valor que colocas sobre el acontecimiento. Sé que te parece algo sutil, pero es muy, muy importante. La experiencia realmente no ocurre en ninguna otra parte más que en el campo de la mente. Igual de fácilmente podrías haber ido a esa tienda, comerte el helado y tener tu mente ocupada en un libro que estés escribiendo, o en el recuerdo de una gran aventura amorosa, o en la gran película que viste la noche anterior, y sin siquiera percibir el sabor del helado. Vuelves a casa y tu mujer o tu marido te dicen: «Y bien, querido, ¿fue bien el paseo a la heladería?» «Oh, sí, es cierto, creo que me paré ahí. ¿Sabes? Para decirte la verdad, ni siquiera recuerdo lo que me tomé». Entonces, ¿dónde tiene lugar la experiencia? No tiene lugar en el nivel del cuerpo-mente en sí mismo. Tiene lugar en el nivel de la mente. Y la mente configura la experiencia de acuerdo a lo que elige valorar. Ahora bien, ¿eso quiere decir que simplemente abandonas todo lo del mundo? No, un ser despierto en el mundo simplemente se deleita y se divierte desde un estado donde sabe claramente que aquello que elige hacer con el cuerpo-mente es simplemente una elección libre basada en lo que esté eligiendo valorar en el momento. Y si admite como suya esa valoración, entonces puede disfrutar completamente de la experiencia que está teniendo. Y entonces se cierra el círculo. Si quieres diseñar una página web, si quieres ser un banquero, bailarín o bailarina, prostituta, granjero, ya no importa. Pues la mente que está despierta mientras el cuerpo dure, simplemente ve la experiencia surgir y desaparecer. Se adueña totalmente de ello y comprende que ella tiene el poder de crear su experiencia como algo que disfruta, algo satisfactorio y como una bendición, sin importar lo que el cuerpo realmente esté haciendo. ¿Ves? No puede haber diferencia alguna. No importa si eres un maestro que está a las orillas de un gran lago, en lo que ahora llaman Israel, de pie sobre una barca, hablando a una multitud de cientos de personas, o quizá viendo si realmente puedes hacer que unos pocos peces y hogazas de pan alimenten a 5.000 personas. Oh, mira eso, fue divertido. No hay ninguna diferencia entre eso y conducir un camión por la ciudad de Nueva York para entregar pescado congelado, si la mente dentro del alma está asumiendo la propiedad completa de ello y se deleita en el misterio de la creación de experiencia y elige aportar disfrute y libertad a ese momento. Por eso, los acontecimientos del mundo nunca te pueden atar. Todo sufrimiento procede de la interpretación que superpones a los acontecimientos. Y en ese mismo instante has usado el regalo que Dios te dio, que es el poder del discernimiento, para crear su experiencia. Una vez más,
Mi crucifixión fue mi lección final de aprendizaje en la comprensión de que había roto el maleficio. Ya no me encontraba bajo el hechizo de la mente egoica o del cuerpo-mente. Simplemente contemplé mi experiencia y decidí libremente estar en un estado de amor en medio de ese contexto. Tú eres libre de encontrarte en un estado de amor en medio de cualquier contexto, mientras miras y observas cómo van y vienen las oleadas de temporalidad. Y a medida que ves cómo sucede eso, y a medida que desarrollas esa capacidad dentro de ti, a través de las elecciones por el amor, a través de las elecciones por el perdón, a través de tus elecciones por ser feliz en vez de por tener razón, de vivir en inocencia y asombro en vez de en la certeza y el pavor, para descansar en el verdadero saber, el verdadero conocimiento, antes que en el conocimiento relativo del mundo, llegas a entender que todo lo que surge y desaparece no te puede abandonar nunca y que la pérdida es imposible. Pues cuando la mente elige descansar en el amor, todas las cosas que surgen y desaparecen son recordadas, restauradas y santificadas. Hay paz perfecta. Y aunque un amigo querido desaparezca en lo que llamas muerte, como ya no identificas a tu amigo con el cuerpo-mente, como ya no lo haces, entonces comprendes que le puedes seguir amando. Simplemente disfrutas amando a tu amigo. Y a medida que moras en el amor, comienzas a experimentar la realidad de que nada muere, pues la inteligencia pura no puede ir a ninguna parte. Uno de vuestros científicos dijo una vez: bien, mira esto, creo que lo he descubierto. Todo está compuesto de energía y la energía no puede ir a ninguna parte. Solo puede cambiar de forma, pero la energía permanece. No es muy distinto de un místico, un sabio o un gran salvador o mesías, ni de una persona normal y corriente que se despierta y dice: ¿sabes? Solo el amor es real. En el amor todo existe para siempre. No estoy separado, no estoy perdido, soy libre. La gran travesía en el campo del espacio y del tiempo es permitir que el discernimiento se asiente en tu ser, de modo que esa cualidad de discernimiento inunde e impregne el nivel de la mente egoica, el nivel de la interpretación y el nivel de la percepción o energía en el nivel del cuerpo-mente, el aparato del cerebro, del sistema nervioso. Todo eso sigue, pero comienzas a impregnarlo con el discernimiento creciente de que solo el amor es real, de que tengo el poder de extender perdón. Cada vez que la mente confía en aquel que la creó y descansa en esa paz, ocurre un milagro. Cada vez que has extendido perdón, ha ocurrido un milagro, pues has retirado el valor que ponías en un sistema perceptivo antiguo y has elegido la realidad. El sabio iluminado es simplemente aquel que ha cultivado la práctica de entrenar la mente para elegir la realidad del amor en cualquier circunstancia. Y a través de sus muchos éxitos, esa persona llega a entender que lo que ha elegido es verdadero. Dios ha sido revelado. La lealtad ya no está en cuestión. La confianza y la lealtad deben fluir desde la mente en su poder para elegir lo que van a valorar. Ten por lo tanto lealtad al amor. Ten por lo tanto lealtad a tu unión perfecta con Dios. Confía en aquel que te concibió y que ha estado guiando tu viaje de vuelta a casa todo el tiempo. Pues recuerda, lo he dicho muy a menudo, que desde el mismo momento en que el sueño de separación comenzó a ser soñado, se dio una respuesta conocida como Espíritu Santo, la mentalidad correcta en la profundidad de tu ser, que no puede verse afectada. Descansa en la mentalidad correcta de elegir solo amor. Extiende una completa libertad a las ondas que vienen y van. Y en este sentido, el clima es una onda, César es una onda, tu pareja es una onda. Es decir, mientras los ves como cuerpo-mente, son una onda, irán y vendrán. Pero si moras en el campo del amor, moras en la atemporalidad y la eternidad. Moras como espaciosidad que abraza todo, confía en todo y de ese modo trasciende todo. He aquí entonces la esencia pura de la lealtad y de la confianza. Si pones
tu lealtad en algo que se puede derrumbar, simplemente es que no la has puesto plenamente en aquello que no puede derrumbarse. Si pones la confianza en el requisito de que los individuos actúen y se comporten de una cierta manera, todavía no has llegado a confiar en la perfección del amor que ya está en acción en la vida de cada persona, llevándola a niveles de recuerdo más profundos. Entonces ves la perfección en todos los acontecimientos, pues las ondas que surgen en la temporalidad llamada mundo no tienen poder en sí mismas. Ya están sostenidas en los brazos de un Dios perfectamente amoroso, y cada acontecimiento no sirve realmente para nada más que para alentar a esa alma, a esa chispa de puro discernimiento e inteligencia, a que mire más profundamente, más allá de sus ilusiones. Cuando alguien te ataca o proyecta sobre ti, está simplemente gritando desde su propio miedo y locura. El ser despierto los contempla con amor y simplemente dice: «Oh, está pasando esto. Bueno, pues muy bien. Gracias por compartir. Que tengas un buen día». Y continúa confiando y permite que su vida sea una expresión de la lealtad que solamente tiene puesta en la voz del santo, en su interior. Confianza y lealtad. Otra manera de enfocar el tema es simplemente mirar y decir: ¿quiénes son mis ídolos? ¿A qué estoy apegado y por qué? Recuerda que quienes tienen pensamientos de yo y mío no conocen la verdadera naturaleza de las cosas. Cuando dices mi coche o mi mujer, no estás tratando con la realidad, pues todas las cosas le pertenecen a Dios. No hay nada que puedas poseer, salvo la realidad de lo que tú eres como pensamiento de amor en la forma. Recuerda entonces que aquello que se derrumba solo puede ser forma y no contenido. El amor nunca puede derrumbarse, pues es el contenido, que es la presencia de la realidad de Dios. Como el amor es contenido, es inmutable, no va a cambiar y se mantiene así para siempre. La libertad perfecta llega a cualquier mente que cambia su identidad desde el nivel del cuerpo, desde el nivel de la mente interpretativa, desde el nivel de la mente egoica que insiste en que sus constructos son reales y correctos y valiosos y se identifica con el amor. La identidad con aquello que es condicional y temporal nunca puede producir lo incondicional y atemporal o eterno. El poder de la mente puede saltar de lo condicionado a lo incondicional a través de la decisión de atribuir valor solamente a eso. Y entiendan muy bien que lo que surge en el cuerpo-mente es el miedo relativo a la supervivencia. Y no obstante, es un miedo inútil, ya que el cuerpo-mente desde el momento de su concepción avanza inexorablemente hacia su desaparición. Si el cuerpo-mente es en sí mismo completamente impotente, y lo es, para existir como algo eterno, entonces todo lo que dependa del cuerpo-mente deberá necesariamente desmoronarse con él. Así pues, todo lo que se construye como una casa, sobre la base de haberte identificado con el nivel perceptivo del cuerpo-mente, las interpretaciones de la mente pensante y la insistencia de la mente egoica en tener razón, todas esas cosas que son como las plantas de una vivienda construida sobre unos cimientos de error e ilusión, ¿por qué no admitir ahora que todo eso se va a derrumbar? Las ilusiones no tienen vida, eso es lo que las convierte en ilusiones. La vida solo se encuentra finalmente en la realidad. Sí, realmente tú sientes que se está derrumbando, pues lo que se derrumba en la mente envía una onda expansiva, como una onda que se propaga a través del cuerpo-mente, del cerebro, del sistema nervioso y el cuerpo tiembla y gime, quizás se queja y llora, pero no es más que el desmoronamiento de la ilusión. Finalmente el cuerpo en sí debe derrumbarse como la ilusión que es, pues la mente que crece en el resplandor de su despertar debe finalmente apartar toda la dimensión física por entero como un juguete que se ha quedado pequeño.
El cuerpo-mente, el sistema nervioso, ya no te pueden contener, pues lo que valoras es el resplandor de ser simplemente la presencia del amor de Dios. Empiezas a comprender que para operar, para poder extender amor, no necesitas en absoluto un cuerpo-mente. Mientras el cuerpo-mente dure, ámalo, abrázalo, admítelo, no esperes grandes cosas de él. Simplemente úsalo como un instrumento temporal de comunicación. Como lo que deseas es amor, practica enseñar solo amor. Enseñar amor no es hablar sobre el amor, ni sobre la filosofía del amor, ni sobre la metafísica del amor. Enseñas amor siendo amoroso en cada momento. Y solo puedes ser amoroso permitiéndote sentir la presencia del amor en y como tu experiencia momento a momento. Como el amor es incondicional, eres libre ahora. No tiene por qué cambiar ningún conjunto de circunstancias antes de que tú puedas estar en amor. Esto es lo mismo que decir que recibes a Dios por la gracia en cada momento y solo se te pide que te abras y recibas. Solo el amor es real. Solo el amor te permite trascender el gran temor, el gran sufrimiento, que solo proviene de un problema de confusión de identidad temporal, un problema de autoridad. Crees que tu constructo del mundo es algo que está bajo tu potestad. Crees que el cuerpo-mente es quien tú realmente eres. Esto es simplemente un problema de identidad, un problema de autoridad. Y cuando terminas por darte cuenta de que eres simplemente la expresión de aquel espíritu puro, amor, estás libre del mundo. Ahora bien, ¿el mundo lo entenderá? El mundo dirá, oh vaya, estoy realmente contento de que seas libre, tío, qué crack. Obviamente que no, ya que el mundo es el intento de no ser la verdad del reino. Por lo tanto, cuando alguien proyecta sobre ti, en cualquier momento, cuando alguien no es amoroso contigo de cualquier forma, solo puede ser porque todavía eligen insistir en la certeza o adecuación de su constructo de datos sensoriales, que procede de su sistema nervioso con el cual se han identificado. En otras palabras, están viviendo en ilusiones. Solo el amor es real. Si quieres estar con alguien cuerdo y despierto, quédate con quien elige enseñar solamente amor. Permite que esos sean tus amigos. Permite que esos sean tus compañeros de juego. Permite que esos sean tus amantes y parejas, pues solo ellos son capaces de honrar la verdad que es verdad siempre y de verla como la esencia misma de tu alma. Por eso hay una gran atracción hacia cualquier ser despierto, pues ese ser te ve. Ellos ven tu esencia, porque ellos miran desde la suya. Y esos dos seres no son más que uno solo y mismo ser, pues el Santo Hijo de Dios es uno. Elige, por lo tanto, amor y trasciende el sufrimiento que es el mundo. Así pues, queridos amigos, aprovechen los siguientes 30 días para simplemente examinar dónde han colocado su lealtad en el pasado y dónde la están colocando ahora. ¿Qué es lo que ha llevado su lealtad desde su osito de peluche hacia Dios? Si no es Dios mismo. No creas que has estado separado de Dios, pues en cada momento de tu experiencia, incluso cuando has creído en las ilusiones que los ojos del cuerpo te muestran, aquel que no es más que amor, ya estaba trabajando para disolver tus ilusiones, una a una, de una forma exclusiva para el desarrollo de tu propia alma. Cuando el barco atraca en el puerto, está en el hogar. La larga travesía ha sido olvidada, y quizás se cuenten algunas historias en el pub mientras todo el mundo se toma una cerveza, pero en un día u otro, o en una semana o en un mes, la travesía se borra de la conciencia, y los amigos permanecen simplemente juntos, cuidando de las flores, danzando al atardecer, observando la puesta del sol, dándose abrazos y besos. Cuando el barco atraca en el puerto, la travesía ha terminado, y solo queda el agua en calma, aunque a su alrededor la tormenta siga arreciando. Permite que la tormenta de la vida se enfurezca. Simplemente identifícate con la paz que está más allá de todo entendimiento.
una paz que llega a medida que la mente elige identificarse solo con el amor. Permite pues que todo lo demás se desmorone, ¿y eso significa que debes renunciar a tus monedas doradas? Por supuesto que no, pues eso sería decir que las monedas doradas tienen poder para atarte. No lo tienen. El hecho de tenerlas o no tenerlas no te puede atar, solo tu decisión de no amar puede atarte y hacerte sufrir. Dale pues perfecta libertad a todas las cosas creadas, pues no te pertenecen, pues no te fueron dadas para darte seguridad, ni para alimentar a tu ego, ni para hacerte feliz. Se te dan para que las disfrutes y para que las bendigas, pues el Cristo que camina por esta tierra sabe que su propósito primordial es bendecir las creaciones del Padre, liberar todo en la santidad de su propia unión perfecta con Dios. No intentes poseer nada ni a nadie. No busques cambiar nada ni a nadie. Busca solamente amar, y en el amor eres liberado. Entonces, mientras acabamos este tiempo juntos, cuando detengas la escucha del audio o la lectura de esto, simplemente toma la decisión de pasar 5 minutos, no haciendo nada más que amar todo lo que ves a través de los ojos del cuerpo. Todo lo que observas que surge en la mente como un recuerdo, o la imagen de un amigo o lo que sea, un acontecimiento. Cualquier acontecimiento que haya tenido lugar, simplemente decide amarlo. Y luego trata de convencerte de que la paz está muy lejos, está presente en cada decisión por el amor. Por lo tanto, efectivamente, con perfecta confianza y perfecta lealtad, te contemplo y sé que estás siendo llevado sobre las alas de ese amor, que te lleva hacia sí mismo. Con perfecta confianza y lealtad contemplo al santo y único Hijo, unigénito de Dios. Y sé que el sueño de la separación ya ha sido corregido y que permaneces en perfecta seguridad ahora. Porque los acontecimientos del espacio y del tiempo nunca pueden afectar ni alterar al espíritu, a la inteligencia pura, al discernimiento infinito, que es la verdad de quién eres. Lección 8. Vamos a hablar de la esencia de todo lo que buscas, de todo lo que eres. Vamos a hablar sobre lo único que puede liberar al Hijo de Dios. Sobre eso que es lo único que puede iluminar la mente, purificar el corazón y producir la serenidad del alma. Sí, la serenidad del alma. ¿Cuál podría ser pues ese asunto? ¿A qué tema podrían referirse todas estas palabras? Todo ser del cuerpo-mente es solo el intento del alma de liberarse de toda limitación y una vez más descansar, recostarse en esa paz perfecta que es el conocimiento certero de que solo el amor es real. El yogi en su cueva no hace sino expresar el anhelo de su alma de recostarse en Dios. Los amantes entrelazados expresan solamente el anhelo del alma de saborear, de tocar la realidad del amor. Y el amor no es sino Dios, pues Dios es solo amor. Todas las cosas pues te reflejan a través del aparato sensorial del cuerpo, el anhelo de toda la creación por conocer con perfecta certeza la presencia viviente de aquel a quien he llamado Abba. Es necesario que la mente vaya del miedo al amor, de la duda a la fe perfecta. Y la fe perfecta no es esa fase inicial e intermedia donde se elige tener fe en cosas invisibles, con la esperanza de que puedan materializarse, pues la fe perfecta destierra todo temor. La fe, pues, cuando está purificada, cuando está madurada y totalmente constatada y comprendida, es lo mismo que un perdón completo, que el regreso a la paz y que el conocimiento de que solamente el amor es real. El amor es la esencia de todo lo que eres. El amor es la esencia de todo lo que danza como un reflejo transitorio ante los ojos de tu propio cuerpo-mente. No hay nada que puedas mirar y cuya esencia no sea el amor. No hay nada que puedas experimentar y cuya esencia no sea el amor. La única pregunta entonces es, ¿estás dispuesto a hacer el viaje del miedo al amor? Al contemplar cualquier cosa, al experimentar cualquier emoción, pues no puede haber nada
que bloquee la luz y la presencia de tu Creador. Y percibir el mundo real del amor es saber con perfecta certeza que tú y tu Padre son uno. Cuando solo recuerdas tus pensamientos amorosos, el amor es todo lo que ves. Y recordar solo tus pensamientos amorosos no significa solamente que al contemplar lo que has aprendido a llamar pasado, aunque ten por seguro que si ahora estás teniendo un recuerdo, estás teniendo una experiencia muy presente. Es absolutamente imposible pensar sobre el pasado, pues el pensamiento tiene lugar ahora. Y mirarás el pasado mientras eliges estar en el presente, eligiendo ser la presencia del amor, y no ningún acontecimiento que hayas experimentado como alma, que no se traduzca inmediatamente en algo perfectamente inofensivo, en la comprensión perfecta de que solo ha tenido lugar un sueño, pues el amor mira todo y ve que no tiene ninguna sustancia, salvo el amor a partir del cual aquellos que estaban implicados en la situación anhelaban encontrar una manera de conocer la realidad de sí mismos. No hay nada que puedas experimentar que no sea el anhelo del alma de ser la perfección de lo que ella es, amor. Tus elevados rascacielos, esas autopistas ajetreadas, tus ejércitos, todo es una expresión del anhelo del alma, de esa chispa de divinidad que descansa en todas las cosas creadas de conocer el amor. ¿Se han convertido en algo distorsionado? Oh sí. Creer que se puede despertar al amor, conocer el amor, tener amor, fabricando armas destructivas es necesariamente algo totalmente loco. Pero el anhelo del que surge es absolutamente el mismo que el que tiene el pacifista que pone una flor en el cañón de un rifle. Tampoco es diferente de la madre que toma a su bebé recién nacido y le da de mamar. El anhelo es uno solo y el mismo. Por eso os he dicho a menudo que lo que no es amor es miedo y nada más. El miedo simplemente es la contracción que ha tenido lugar en el alma misma, que ha perdido temporalmente la cordura de saber que no necesita buscar amor, que solo necesita abrirse y ser amor. Pues el intento de buscar el amor solo revela que la cordura no gobierna el dominio y el campo de tu corazón, de tu alma y de tu mente. Nada de lo que creas puede ocurrir por casualidad, y todo lo que experimentas te convoca al campo de inmutable y perfecto amor que trasciende, reemplaza y subyace a todo lo que surge y desaparece. Ama. Enseña solo amor. La única manera de enseñar amor es ser amor en cualquier circunstancia. Eso no significa que pintes una sonrisa de plástico en tu cara y nunca sientas ninguna emoción. Eso no es iluminación. Eso es el colmo del intento del ego de usurpar el poder de Dios. Pues el ego espiritual, la personalidad espiritual, es efectivamente el último hueso de roer. Pues solo aquel que está despierto permite todo, confía en todo, abraza todo, que es lo mismo que decir siente todo. Pues en ese preciso instante, justo eso que surge es trascendido, porque no es ni bloqueado ni resistido. Y lo que no se bloquea ni se resiste es efectivamente acogido, consumido en la espaciosidad del amor. Así pues, tienes en tu interior todo el poder del cielo y de la tierra para traducir el cuerpo mismo desde una contracción de temor a una espaciosidad que refleja la realidad del amor de Dios. Pues el propio cuerpo-mente, que en un primer momento surgió a partir del temor, puede ser reabierto de modo que la energía de la verdad fluya a través de él. De modo que nada de lo que surja en tu experiencia, en el campo emocional,
y muy francamente en el campo emocional es el único lugar donde puedes experimentar algo, todo el resto son simplemente pensamientos sobre cosas. Y la brecha que hay entre un pensamiento que tienes sobre algo y la naturaleza del sentimiento que tienes cuando lo experimentas, esa brecha es exactamente la misma que existe entre el cielo y la ilusión. Es por esta razón que ninguna idea de Dios es lo mismo que Dios. Ningún concepto del amor es lo mismo que el amor. Ninguna filosofía sobre la iluminación es lo mismo que la iluminación. El sentimiento que no encuentra bloqueos abraza todo lo que surge y desaparece. La ausencia de bloqueos conlleva ausencia de juicio. Incluso lo que surge como miedo o ira nunca debe ser juzgado ni bloqueado. Lo que surge como tristeza o alegría, lo que surge como pasión del cuerpo, todo debe ser abierto y acogido, pues de lo contrario la esencia de tu alma todavía no ha trascendido el mundo. El amor es entonces la capacidad de estar plenamente presente con lo que hay, devorándolo, como un niño devora golosinas. Dame otro mordisco, pues este sueño no puede contenerme, por lo tanto, sigue. Entonces, efectivamente, si realmente quieres despertar a la decisión de ser la presencia del amor y nada más, examina entonces bien esto. Durante cada uno de los siguientes 30 días, ¿en qué cosas de mi vida me he abstenido del amor? ¿Dónde he elegido patrones de comportamiento, decisiones y elecciones con una sonrisa en la cara, mientras que en todo momento intentaba controlar y manipular el mundo para poder mantenerme a salvo de sentir y afrontar mis propias inseguridades? ¿En qué ámbitos he exigido que el mundo se muestre de una cierta manera, de modo que yo pueda fingir tener paz y pueda fingir estar feliz y amoroso? Pues cualquiera puede estar feliz y amoroso en una tienda de golosinas. Cualquiera puede ser feliz delante de una multitud cuando todos le están aplaudiendo. Cualquiera se siente feliz siendo abrazado por 20 amigos que le dicen que le aman. Pero solo el iluminado puede ser feliz cuando esos 20 amigos han elegido crucificarle. Por lo tanto, efectivamente es en los momentos más oscuros, cuando se desmoronan las estructuras que has construido, cuando te das la mejor oportunidad de comprender y constatar el gran poder que tienes en tu interior para enseñar solo amor. Y no obstante, el ego querrá convencerte de que para conocer el amor debes estructurar el mundo de modo que nunca experimentes los desafíos e inseguridades del abandono, de la soledad, del desconocimiento. ¿De dónde va a venir mi siguiente comida? El intento de crear seguridad material fluye solamente de la mente egoica, pues la mente iluminada está en completa abundancia siempre. Cuando caminé por este mundo como un hombre, aprendí de los esenios, en la cual se tomaba la decisión consciente de renunciar a toda materialidad para caminar literalmente desnudo por el mundo, sin apropiarse de nada, sin poseer nada, afrontando la cruda realidad de la perfecta vulnerabilidad del cuerpo, confiando en las expresiones de gracia y amor que vienen a través de los demás. Caminar por ahí con un cuenco y simplemente decir: el cuerpo-mente está hambriento, ¿serías tan amable de llenar mi cuenco? Y recibir el sí o el no exactamente con el mismo aprecio. Muchos de ustedes no tienen ni idea de lo que significa estar hambriento. Piensan que el hambre es esa sensación transitoria que los carcome cuando han acudido a su refrigerador en las últimas pocas horas. Ve al bosque sin nada de comida
No lleves nada más que algo de agua y quédate solo, abierto a los elementos durante 3 días y 3 noches. Y entonces sabrás algo de lo que significa ser un eseño, ser alguien que va por ahí sin hacer el menor intento de proteger el cuerpo-mente de los miedos más profundos de su propia desaparición. Una vez un hombre rico acudió a mí y me pidió que le enseñara, y le dije: vende todo lo que tienes y sígueme. Él no deseaba tanto a Dios como para eso. Una vez más, eso no significa que debas vender las riquezas materiales que tienes en tu mundo. Lo que significa es que debes entregar tu apego a ellas. Debes ver que simplemente son una ilusión, que no te pueden proporcionar la seguridad que realmente buscas, pues la seguridad solo puede provenir de recostarte en el corazón de Dios. Ni siquiera el cuerpo-mente es mío, mi pareja no es mía, la profesión no es mía, las cuentas bancarias no son mías. Esas cosas del mundo no pueden salvaguardar mi alma, no pueden despertarme. Solo mi decisión de entregar el mundo, de trascenderlo, de habitar como vacío en él, solamente mi decisión de enseñar solo amor, puede despertarme a la invulnerabilidad más allá de la vulnerabilidad de todas las cosas creadas, incluso de este cuerpo-mente mismo, que una vez identifiqué erróneamente como mi ser. El que está verdaderamente despierto va y viene como el viento. No sabe de dónde vino y no sabe a dónde va, pues ni siquiera ellos lo saben. ¿Cómo tú podrías saberlo? Pero él o ella escucha la voz del espíritu, y el espíritu es como el susurro del viento. Ven, ve, toca, habla. Inhibe, deja, suelta, abstente, abraza, acoge, come, ayuna, reza, danza. Aquel que habita en una naturaleza donde el sentimiento fluye sin obstrucciones, fluye con lo que le llega desde la profundidad de un corazón y de una mente que están perfectamente en calma, y danza mientras conoce la quietud. Pues el cuerpo-mente, que ven los demás, ya no está habitado por la contracción del ego. El iluminado no puede ser entendido, solo puede ser apreciado por el iluminado. Este mundo surge y desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Es simplemente como puntos sobre una pantalla que han creado una película transitoria. Y cuando la película termina, la pantalla sigue siendo lo que siempre ha sido, hasta que la siguiente película llega a tu localidad. Tu conciencia es como esa pantalla. Ella atestigua aquello que surge y desaparece, incluso dentro del cuerpo-mente mismo. Identifícate con esa pantalla pura, con el puro testigo, la espaciosidad que es más amplia que todos los universos. Observa esa parte de ti que simplemente se da cuenta de lo que está surgiendo, un sentimiento, un pensamiento, una palabra, una canción, un accidente de autos. No importa, todo lo que surge en el campo de tu experiencia lo hace en el campo de esa espaciosidad de discernimiento, que es el regalo que Dios te hace, como tu propia existencia. Pues el espíritu puro es discernimiento en sí mismo, y ese discernimiento puede ser alimentado por la decisión de amar o bien por la creencia en el miedo. Mira bien durante los siguientes 30 días, escudriña profundamente la verdad acerca de qué te está gobernando. ¿Cuáles son los patrones que crearon las elecciones, las reacciones, las respuestas, las justificaciones racionales, las grandes palabras, la gran búsqueda, el gran esfuerzo o lucha? Todo ello, míralo bien y percibe y reconoce que nació del miedo, sin importar lo que pareciera ser. Pues ciertamente el lobo puede mostrarse con piel de cordero. Y cuando
Has sido un voraz lobo con la piel de cordero, con falsas sonrisas, para poder conseguir que alguien te dé lo que crees que te falta. ¿Cuándo has evitado el amor? ¿Cuándo has rechazado volverte perfectamente vulnerable? Pues solo al otro lado de esa decisión está el lugar donde surge tu perfecta invulnerabilidad. Eres amor y nada más. En cualquier momento en que te comportas, hablas o te percibes como algo distinto al amor, eres tú quien usa el poder de tu discernimiento para decidirte por aquello que trata de oponerse al reino de Dios. Y tú eres el único que ha sufrido por ello. La verdad es simple. Debes volver a tu propia naturaleza crística para ver que en perfecta inocencia no hay otra cosa que hacer sino amar. Amar sin límites, sin miedo, extendiendo una libertad perfecta hacia toda la creación para que sea y haga lo que quiera ser y hacer. Y entonces podrás saber que nada te puede traicionar, que nada te puede dañar, que nada te puede aportar ni quitar nada. Mira, yo y mi Padre somos uno y el mismo. Ahora voy a darte un abrazo. Ahora voy a darte libertad para que tengas tu experiencia. Ahora voy a ver esa gran película. Ahora voy a disfrutar de mi ensalada. ¿Es todo tan simple? Nunca te identifiques con tu hacer, sino que permite que Él se empape de tu ser. Mientras estés en el mundo, el cuerpo-mente hace. Su naturaleza misma es acción y actividad, al igual que la naturaleza de la hoja de un árbol es caer al suelo en otoño. Podrías decir, oh, eso no debería haber sucedido. La hoja no debería tener que morir. No hubiera tenido por qué cambiar de color. Oh, ¿qué es lo que no va bien en este universo? Eres como una hoja de árbol y ya estás cayendo hacia el momento de tu muerte. ¿Cuánto tiempo más derrocharás antes de decidirte a abrir paso entre las cadenas del miedo, contenidas en los tejidos mismos del cuerpo-mente? ¿Cuánto tiempo más esperarás para disfrutar de la danza de la caída, desde la rama del nacimiento al terreno de la muerte del cuerpo-mente, para poder experimentar la total libertad de la caída? La gran caída de la gracia, gran sueño de la separación, debe finalmente ser abrazado y vivido con perfecto amor, sin bloquear nada, sabiendo que la mera experiencia transitoria del cuerpo-mente en un mundo perfectamente loco está bien, porque es una ilusión. Resistirte a la ilusión es insistir en que es real. Solo el abrazar plenamente una ilusión es cuando ésta se disuelve ante tus ojos. El amor libera de nuevo todas las cosas. En los siguientes 30 días haz solo esto. Dedica y compromete cada momento de cada día a enseñar solo amor. Asume el compromiso de disciplinar la mente y el corazón, mientras abres el cuerpo sin obstrucciones. En cada momento libera todo, mientras te comprometes solo a amar. Observa cuánta alegría puedes experimentar al ser el amante de toda la vida. No desees nada de nadie, no necesites nada de nadie. Expresa tu pasión, expresa tu anhelo. Contempla la caída de las hojas si eso está sucediendo en tu zona. Allá donde estés, contempla todo y decide amar eso hasta la muerte. Pues la muerte o lo infernal que haya en todo ello es tan solo lo que tú hayas proyectado sobre ello. Recupera tu proyección y abrázala con amor.